buenas tardes. Un programa más de Aprendamos Juntos, después de unos 15 días que no estuvimos. Uno por un feriado que pasamos un programa ya grabado en donde participaba Daniel Ferminades, y el lunes pasado que tuvimos un encuentro. Justamente nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y bueno, compartimos con amigos, compartimos una reunión que luego pasamos con video el lunes pasado y bueno, y hoy nuevamente estamos juntos. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luciano? Hola, buenas tardes. Guillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Y con Darío que nos acompaña y Sebastián en los controles, y haciendo un programa más de Aprendamos Juntos, es decir, compartiendo un tema. El tema de hoy era, Luciano, ¿te acordás? Los miedos. Los miedos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Y hay muchos motivos o muchas causas, depende quién, que hace que de una manera real o ficticia nosotros tengamos temor, a veces miedo. Hay diferencia entre tener temor y tener miedo. Por ahí podríamos diferenciarlo. El tener un cierto temor nos lleva a una precaución, nos lleva a tener cuidado. Por ahí el tener miedo descontrolado nos lleva al pánico y nos lleva a una inacción, a una inmovilización. Entonces por ahí ir desarrollando esto que en definitiva es lo que vamos viviendo, lo que vamos experimentando. ¿Qué es lo que expresamos acá en esta mesa? ¿Qué es lo que expresamos en el programa? Es decir, tomando un tema que tiene que ver con el trabajo interno, con el ir descubriendo cada aspecto de nuestra psicología, de nuestras emociones, e ir viviendo aquello que nos proponemos como cambio, bueno, expresarlo acá, a veces es una experiencia ya realizada, a veces es un objetivo que lo estamos trabajando y que con dudas, con aciertos, con algún conocimiento, lo compartimos con quien quiere escuchar, y por ahí alguien que se identifica con alguna de las palabras, con alguna de las expresiones de la mesa, puede preguntar, se puede interesar, puede hacer su experiencia, porque en definitiva lo que nosotros hacemos en esta hora de programa es hablar, expresar palabras. Lo que les decimos que son la mayoría palabras de las experiencias nuestras, pero la experiencia nuestra no es la experiencia de aquel que está escuchando. Entonces, lo importante es que el que escucha y quiere o se identifica con algo de lo que estamos hablando, haga su propia experiencia. Cada uno sabrá, o si se pone en atención a observarse, cada uno sabrá a qué le tiene miedo, qué le produce miedo, qué es lo que por momentos le hace tener precaución, por momentos lo inmoviliza. Entonces, bueno, de esto se trata la reunión, de ir desglosando un poco un tema que es común a todos, porque indudablemente que los temas que abordamos son los temas de la vida. Entonces, un poco con la introducción pasamos a intercambiar sobre los miedos. Sí, hay diferentes tipos de miedo, ¿no? O sea, hay personas como, bueno, yo conozco muy allegadas a mí, como sería el caso de mi viejo, que... Vos vas a ir preso uno de estos días con los ejemplos que no te escuchen porque... Sí, sí. Que yo siempre noté en él un miedo a cosas que en mí ni siquiera se me cruzan como un peligro, como algo raro. Entonces por eso yo noto, sin embargo yo tengo miedo a otras cosas que quizás, no sé, otras personas no. Y que él no. Entonces como que hay mucha variedad en ese terreno del miedo, ¿no? Y muchas veces hay gente que el miedo hace que no pueda estar viviendo normalmente.
¿no? Que no tenga una vida normal o que pueda hacer cosas que quizás tenga ganas o sienta por ahí necesidad, pero el miedo o el pensar que lo que puede llegar a pasar si hace, es como que en el caso de mi viejo, yo lo que veo es que a él le da mucha seguridad lo que ya tiene como estructura, o sea, Claro. su casa y más, con decirte que él desde la casa al trabajo serán 5 cuadras y de ese circuito no sale. La explicación no sé, pero él él se siente seguro en eso, en ese ambiente. Entonces ahí yo veo que él no disfruta de la vida, no conoce, por ahí le digo, fui a Walmart y me dice, ¿y cómo es? O sea, un supermercado común, ¿viste? No conoce ciertos lugares de la ciudad que se ha agrandado hace años. Bueno, en fin, eso a mí me llama mucho la atención. Y vos detectás que es el miedo. Yo detecto que es el miedo porque él también muchas veces me cuenta que él tiene una tómbola y muchas veces le suena el teléfono temprano del IAFA y él, sin saber qué le quieren decir, ya le duele la panza y ya le da ganas de ir al baño y ya es todo Un drama. Drama. un drama, y ni siquiera atendió y no sabe lo que... Y por ahí es que hay algo nuevo que tiene que presentar, nada más, o algo que le quieren ofrecer. Pero ya en él surge todo un movimiento interno de tembleo, de dolor de panza, de pensar que qué va a ser, qué habrá pasado y terror. O sea, es que yo por ahí, viendo algún documental, yo hacía una similitud con esto, viendo un documental que tantos pasan del África, de los animales, vos los ves vivir el momento. Es decir, vos los ves a un león que está en la selva y está quieto, sin Sí. ningún pensamiento, porque yo no sé si los tienen o no, creo que no, pero está viviendo ese presente. Y nosotros, al ir para atrás en el recuerdo y para adelante con la imaginación, no vivir ese presente, es decir, el miedo tiene que ver con aquello que imaginamos muchas veces. Sí. Esto que vos estás diciendo, me llaman por teléfono y ¿qué noticia me van a dar? Claro. Y entonces, y no me imaginé que va a ser una noticia que me va a tranquilizar, me va a alegrar. Normalmente la psicología hace que esté esperando aquello que no sea agradable. Lo peor. Sí. Claro. Entonces, mi imaginación contaminada Sí. por mis egos, por mis defectos, por mis pensamientos, me crean una situación de desestabilización, de desequilibrio, que no me deja vivir el presente. Es decir, que no me deja estar bien en donde estoy, en este momento, por ejemplo. Sí. Y esto que vos decías respecto a las estructuras, a nosotros nos cuesta tener como puntos de apoyo. Entonces, está bien tener puntos de apoyo. El problema es crear estructuras que no nos dejen ir modificando o evolucionando en esos distintos aspectos que tenemos Sí. que vivir y cambiando permanentemente. Pues yo me decía, somos buscadores de la verdad. El que es buscador de la verdad va cambiando, va viendo cosas diferentes y va modificando su ayer. Es decir, en este presente modificás lo que has pensado antes y vas teniendo comprensiones y vivencias que te hacen ir evolucionando, descubriendo diferentes cosas. Ahora, el dejar de lado las estructuras para crear cosas nuevas, es decir, uno tiene que desvestirse para poner ropas nuevas y dejar esas estructuras para ir creando situaciones diferentes. Ahora, cuando uno se acostumbra, es decir, yo te escuchaba esto que decías y mi viejo no quería salir de noche. Es decir, Claro, era una situación que él de día y de día bien, pero de noche no quería salir. Y yo me voy pareciendo a mi viejo por ahí. Así que tenés cuidado cuando, claro, hablar de los otros porque uno va mimetizándose. Sí, sobre todo que hay, como la vida, hay miles de miedos que uno siempre lo
lo hace individual al miedo porque sintetiza zonas, sintetiza situaciones. Es muy fácil determinar lo que es el miedo. Que el miedo fundamentalmente se tiene a lo desconocido. Y también hay, en una sociedad que está tan terriblemente revolucionada, también se le tiene miedo a lo conocido. Claro, hay cosas que las conocés y le temés. Por eso uno le tiene miedo, ¿no? Hay un miedo que es importante charlar de eso y encararlo, que es el miedo al silencio. Nosotros tenemos, por nuestra naturaleza, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, que cuando uno trata de estar en silencio, si vos no estás en un silencio con atención, te arroban, vienen claro. Y se te presentan, y es cuántas veces uno está, dice, bueno, me siento, estoy tranquilo, voy a descansar, y al rato pega un salto del sillón o de la silla, víctima de ese pensamiento que te lleva siempre a situaciones que son desconocidas. Y también yo le estoy dando mucha importancia a lo conocido, porque ya hay como circuitos del conocimiento de uno que son 2 más 2 igual a 4, sobre todo en lo que se llama estabilidad emocional de una nación, de una provincia, de hechos que parece que son repetitivos, ¿no? Yo creo que el temor es una antesala al miedo, pero todo es interno de uno. Y lo que yo lo ubico fuera de mí es que me lo han sembrado hasta en forma de terror. Claro. Son episodios, si vos ibas a una sinagoga o a un templo de cualquier religión a hacer tus oraciones y los bombean, le ponen una bomba, le ponen otra bomba, entonces hay un terror que uno ya deja de concurrir. El miedo de por sí te quiere aislar, te quiere paralizar. Por unas cuestiones de género, sobre todo los varones que son todos poderosos, son machistas, no cuentan de sus miedos. Tienen que ser 2 amigos, pero que realmente se entiendan y se amen para que uno pueda decir, me pasa esto. Por lo general, uno cierra la boca y atropella como puede. El terror es distinto, porque no han sembrado de terror. Yo creo que esta es una conversación, un día de radio, para poder hablar qué pasa por dentro nuestro. Lo que nos siembran de afuera, eso, el trabajo interno nos va a dar templanza. Quizás todavía vamos a cerrar los ojos, no vamos a querer abrir una puerta, no vamos a querer escuchar un programa. Bueno, todas esas son todas sensaciones y sensores que tenemos de defensa. Porque si uno trata de a todos los miedos darle una potencia inexistente, pero que uno cree que son potentes, uno se termina destruyendo, con lo que escucha de afuera y con lo que se escucha por dentro. Eso más o menos para empezar. Ahora, hay una parte, escuchándote Guillo, hay una parte de lo externo, de lo exterior, de lo externo, de lo que ha sido la educación a lo largo de miles de años, que tienen que ver con crearnos ese miedo, que está metido ahí dentro y que tenemos que identificar, que tiene que ver con que si haces tal cosa, te vas al infierno. Si haces tal otra, te vas al cielo, sin explicarte cómo haces ese trabajo interno, que es lo importante realizar y conocerse e ir cambiando. Entonces hay un miedo que está metido, que lo tenemos dentro y que ha venido como una estructura social de dominación, de poder. Sí, totalmente, es decir, estamentos civiles, militares, siempre tienen una forma de domesticar al hombre con miedo. Claro. Eso es más viejo que Matusalén. Claro. Ahora, nosotros hoy lo que estamos hablando, ya entrando en temas que es lo que nos interesa, lo que tratamos de hablar siempre,
En la medida que el hombre va adquiriendo virtud, no es que vaya a perder el miedo, pero la virtud te ancla en esta tierra de formas de conocimiento. Es decir, si yo lo hice y lo que me daba miedo hoy ya no me da miedo, uno se va anclando, y cuando se ancla en virtud se ancla en luz, en la oscuridad del mundo. Yo he hecho trabajos contra el miedo, lo cual no quiere decir que no los tenga, y los tengo variados. Yo le tenía miedo a la noche, porque una cosa es ir a pescar con una damajuana de vino, esperando que salga un pescado, entonces voy a decir, pasé la noche. No, yo fui a pasar la noche cerca de Paraná, 20 kilómetros, en donde el mugido de la vaca de noche, no te digo que lloraba, pero tenía unas ganas de llorar. Se disfraza de cualquier... De todo lo que te podés imaginar. Y los ruidos. Entonces tenía una buena linterna y trataba de, cuando sentía un ruido, de ir a encarar el ruido. Por lo general son ramas que se enganchan en los alambres, y es un ruido que no es tan espectacular, pero sí, si vos le pones mente y esa mente te quiere paralizar, parece que una tormenta de aquella. Entonces también, en mi caso, yo tengo una mente que me potencia los miedos, le da forma, le da música, le da horror, miles de cosas. Entonces de a poquito uno lo va haciendo. He caminado tormentas eléctricas, de noche cuando siento un trueno me tiro de la cama a ver si he dejado la rejilla del patio, la saco para que no se inunde el patio, qué sé yo, todas esas cosas que a mí me daban miedo. Y todavía tengo el miedo, que es mi talón de Aquiles, que es el cine o la televisión. Y estoy mirando una película y he visto filmarla así, que me he metido, o después de escena te la muestran. No obstante, llega un momento que yo cierro los ojos. Y trato de superarlo. Algún día voy a terminar poniéndome escarbadiente en los ojos para que no cerrarlo. Pero es decir, todos tenemos talones de Aquiles, ni pensar en enfermedades de hijos, de nietos, de amigos, es decir, siempre está latente. El tema es cómo nos vamos equilibrando, y la herramienta que tenemos para equilibrarnos es crecer en virtud, crecer en voluntad, crecer en amor. Otra cosa no veo yo así, no es mágico, no he encontrado el libro, ¿no? Cuando surgió este tema yo me preguntaba qué es el miedo, porque el miedo, yo no tengo miedo a nada, me parece, ¿no? Lo primero que me dije, ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción, ¿no? Sí. Porque lo primero que quise hacer es identificarlo, de qué se trata. Es una emoción que me llega externamente, y que es lo que dice el Guillo, después la cabeza le empieza a dar una forma que es de acuerdo a lo que uno tiene, cada uno diferente, ¿no? Pero lo primero para mí que hay que ver es que qué es, para poder, qué me produce a mí, para poder superarlo y enfrentarlo y ver cómo desmarañar eso, ¿no? Y las estructuras, bueno, las estructuras ayudan muchísimo a no tener miedo. Claro. Que no quiere decir que esté bien la estructura. Puede haber algunas cosas que sí, pero en que ordenan, sí. Y otras cosas que claro, mientras rigidizan. nosotros no nos atemos a claro. eso. Hace poco me pasó que iba en un vehículo, normalmente soy yo la que manejo, pero iba en un vehículo de pronto, con otra persona manejando, yo detrás, y de pronto empecé a sentir miedo. Nunca me había pasado, pero un miedo. Esa persona iba manejando rápido, en Paraná es terrible el tránsito, terrible los pozos y las vías de ferrocarril. Y yo iba pasando, y lo que sentía era que estaba en el aire. Y eso empecé a darme cuenta que eso es como que no sentía que tuviera estructura de dónde sostenerme. Entonces yo iba suelta en el aire y no sabía de dónde agarrarme. Y iba con miedo. Y yo decía, ¿cómo voy a tener miedo? Yo hago por este camino todos los días. Pero era una sensación muy fea,
principalmente lo que sentía es que estaba desprotegida, que no tenía forma de esa situación poderla manejarla. Claro, manejarla. O sea, ahí lo que me queda para mí, bueno, qué sé yo, respirar profundo, hacer un tipo de trabajo interno de decir, bueno, tendré que entregarme si sucede algo porque no me queda otra. Pero cómo fue muy extraño eso, y lo que sentí es que no tenía estructura. No te voy a preguntar quién manejaba. No te voy a decir tampoco. Pero fue muy extraño. Y es, en realidad es la mente que le empezó a poner condimentos y cosas y movimientos. Y hay partes que son reales. Y hay cosas que son reales. Es decir, cuando vos estás en un avión a 10.000 metros, te tenés que entregar. O tenés miedo, claro. o no te subís, claro. o te tenés que entregar. Si empezás a pensar, ¿y qué es el entregar? Cuando empezás a salir en el avión y empezás a... no hay que pensar. O sea, en ese sentido... Tú dijiste recién, te tenés que entregar. ¿Y qué sería eso? Y ponerte en manos de... Es decir, que va a ser lo fe, que Dios quiera, claro. Que no podés manejarlo, sea lo que sea, no tiene manejo de la consecuencia. Sí, el manejo nuestro es de la mente de cómo llevar adelante ese miedo que está surgiendo en ese momento, que no me permita... Te podés morir de miedo, ¿eh? Se murió de miedo, te podés morir de miedo. Entonces, eso es lo que en ese momento, entregar a la situación, hay que entregarse en estas situaciones que estamos hablando extremas, pero hacer esa tarea de decir, bueno, no puedo hacer nada, no está en mi dominio la consecuencia. Sí está en mi dominio el manejar esa sensación, ese sentir que me da esa emoción externa, ponerle la parte de tarea de que uno debería estar haciendo todo el tiempo, ¿no? El miedo en realidad no es que sea malo, lo malo es porque es como una herramienta que tiene el hombre para no... Para proteger. Claro, como para de protección, ¿no? Porque uno... Es un mecanismo de defensa. Claro, es como un mecanismo de defensa. El tema es la falta de equilibrio en ese temor. No prender una hornalla por miedo a quemarse. Claro. Por ejemplo. Muchas veces hay temores que a uno le da, pero uno puede tener esa fuerza de entender que ese temor es porque no se conoce, pero no significa que puede ser algo malo, e intentarlo igual, ir de a poquito. Es como que es... O sea, el temor está bueno porque es como una protección, ¿no? de la integridad física, pero a la vez, cuando ya se desequilibra, es cuando empieza a no dejarte actuar, a no dejarte, hasta no dejarte evolucionar, ¿no? En esta vida, a partir de que por las dudas terminas no haciendo nada, o muchas cosas. Hay herramientas para poner en práctica que nos protegen del miedo. Yo por ahí podemos hacer una pausa ahora, escuchar un tema musical. Dale. Y hablar de lo que cada uno hace o tiene a mano para hacer para evitar el miedo, para minimizarlo, para superarlo. Es decir, no quiere decir que no esté, pero como dijimos al principio, una cosa es el temor y otra cosa es el terror. Sí. El temor te ayuda a tener cuidado a veces y el terror te paraliza y te quedas en el medio de la calle y te pisa un auto. Entonces hay que tener el temor que te sirva para pegar el salto si viene el auto. Es decir, a ver, ¿qué herramientas podemos tener que llevadas a la práctica hacen que lo superemos al miedo? Y si está de acuerdo Sebastián, ponemos un tema musical que no me hace seña. Ahí está. Bueno, seguimos con el tema de los miedos, del miedo, qué nos causa pánico, decías vos, Panic Luciano, los ataques de pánico. Qué sí. tema, ¿no? Que realmente hoy son materia corriente, es mucho. Muy común, sí. Y llegan a paralizar y no te dejan salir de tu casa. Entonces, inmovilidad total. Claro, y afecta mucho psicológicamente a los adolescentes, más que nada, porque ahí se ve mucho y
Y en esa edad que ya tengas situaciones así de no querer enfrentar por pánico, por diferencias sociales o por lo que sea, claro, en esa edad que es cuando vos te estás formando, ¿no? Es como que es complicado. Luciano, ¿y hasta qué edad irá la adolescencia hoy? Se alarga bastante. A los 30 más o menos. 30 largo. Y se adolece. Claro, adolescencia. Sí. Luis, te quiero leer un Sí. mensaje que nos llegó a través del Facebook, que es uno de los medios de comunicación que tenemos acá en el programa. Y mira, nos está escribiendo una de estas amigas que tuvimos, que compartimos el programa de la semana pasada, el programa que se grabó en Exteriores, que es Esther. Y nos pone: qué alegría veros, Gloria, Luciano, Luis, Guillermo. Gracias por vuestra labor. Tratar temas como el de hoy nos ayuda a comprender mejor los comportamientos propios y de nuestros iguales. Seguid, sois geniales. Un abrazo español. Muchas gracias, Esther, qué alegría. Gracias. Gracias. Qué lindo poder compartir, ¿no? Qué lindo poder compartir. No es que seamos geniales nosotros, bueno, así nos ven. Leemos lo que nos Claro, dice. así nos ven. Si Sí, es muy generosa Esther. Nos quiere mucho. Hay muchas variantes o variables que se producen con esto del temor, del miedo. Hay un miedo muy común, es a quedar mal. Ah, sí. Y que indudablemente que está detrás de todo eso es el orgullo. Sí. Es decir, que en humildad uno sabe dónde está parado y hasta dónde le dan las virtudes y defectos que tiene. Es decir, si uno es sincero, puede observarse con ecuanimidad y saber dónde está parado. Ahora, muchas veces hablamos mucho para mostrarnos o no hablamos para no quedar mal. Y es el orgullo el que está atrás, es lo mismo. Es decir, con diferentes variables o manifestaciones, pero es lo mismo. Entonces, estar atento, es decir, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué yo no puedo quedar mal ante algo que, bueno, me equivoqué? Es decir, ¿por qué no puedo decirme y decir, me equivoqué? Decir no sé. Decir no sé. ¿Cuántas veces uno habla y empieza a opinar y resulta que no sabe? Sin Está saber. opinando. Claro, está Sí, opinando, ¿verdad? está hablando de cosas que uno no sabe. Que no está mal café de por medio, mate de por medio, que con amigos uno dialogue y llegue, qué sé yo, por ahí exprese algunas opiniones, pero en determinado momento uno habla de más porque lo está impulsando el mismo orgullo. Entonces, ¿tengo miedo a quedar mal? No. Si yo me ubico en mi realidad, no tengo por qué tener esos miedos. Sí, llama la atención que la capacidad que tenemos para tenerle miedo a lo desconocido. Es decir, uno se pone a pensar, y el único antídoto que existe para la sorpresa, para lo que uno no conoce, es molestar sin conocer. Claro. Lo que pasa es que Poner luz. uno pasa de un apurón, fundamentalmente se da mucho con lo que la vida de uno relacionado con la medicina, con algún problema, y se dejó ya la solución, dejó atrás ese problema, que puede ser lo que sea que vaya con la medicina, pero después uno no se da una pausa, ¿no?, para saber qué experiencia uno, qué es lo que hizo, qué es lo que sabe de lo que pasó. Uno sigue. Yo creo que ese pánico es ya el cansancio del estrés. Cuando ya el estrés, que según algunos especialistas uno no conoce lo suficiente, pero que también actúa como un sensor de defensa el estrés, pero ya cuando vos no le das solución y, como dicen ahora, no podés bajar un cambio, termina en el estado de pánico. Claro. Y con soluciones externas que no se dan, ¿qué futuro también uno debería pensar en esto? Si ya un adolescente tiene pánico,
Porque el pánico medio que ha ido bajando en edad o no se detectaba, Sí. o no se detectaba, ¿no? Pero Sí. Antes no se entendía así. ¿sí? Sí, sí, Es todo tener esa fuerza de voluntad de conocer. Uno no va a conocer todo, pero si 2 o 3 circunstancias de vida que les toca vivir y uno las sabe encarar, la conoce, la experimenta y le saca una conclusión, un saber, uno después puede aplicar analogías en todo lo que se presenta en la vida, porque tampoco uno está dotado para conocer de todo y a toda hora. Pero tener una guía, porque si no se complica esto. Hay pánico, no quiero entrar en pánico a la araña, a la laucha, a la cucaracha, porque eso ya es una cosa que estamos rodeados de esos ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico tenía mucho, me producía miedo el hecho de tener que ir a hacer un trámite al banco o algo así. Era una cosa que me ponía mal, me daba cuenta. Y ahora grande digo que qué bolazo, porque la verdad que no tiene sentido tener miedo a eso. Y conozco mucha gente que no quiere. A mí le da no cosas. me da gran gusto, te digo. A veces por el tiempo que uno pierde, pero en realidad uno, o sea, Por yo las me acuerdo de energías eso. que hay en determinados ambientes. También. Y hablando de esto de las herramientas que vos dijiste antes de ir al corte, lo que decía el Guille recién de enfrentar un poco ciertas cosas, al enfrentarlas al conocerlas ya pierde esa cosa de... Claro, el misterio. El misterio, ¿no? Intriga. Y a la vez también como el miedo, un miedo también que hay mucho y mucha gente lo sufre con sí mismo y con los hijos, por ejemplo, es el hecho de la enfermedad. Sí. Y viven llevándolo al médico y viven yendo ellas al médico ante situaciones que... Es más, con mi señora muchas veces discuto, Sí. porque a mí por ahí tengo cosas y me dice... El divorcio, Vos, que te echan de- tu viejo, de bueno. Me dice, Serene. tenés que ir al médico. Pero ¿cómo ir al médico? O sea, se me va a pasar, Claro. ¿no? Así, seguí así. Y vos sabés que es terrible. Porque yo no voy nunca cuando veo que no es necesario. Claro. No voy. Y hay gente que tiene miedo. Sí. En ese ejemplo a mí me pasa exactamente lo contrario y es para analizarme para mí. Yo no voy al médico y digo, ¿y no será que es miedo a que me digan algo? Ajá. Al revés, o sea, yo digo, no, yo no, porque yo no necesito, sé lo que tengo, lo busco, lo encuentro, lo trato de... ¿Y qué pasa si yo te digo, el no ir, en mi caso hablando, es por ahí un miedo a que te digan algo que vos no querés saber? Puede ser, en el mío, no te digo que en el tuyo sea. Puede ser. Por eso, la misma situación puede ser tomada Claro. en distinto. Tener miedo a ir al médico. Yo digo, No, no de lo tengo que te miedo de ir digan. al médico, ¿no? A De ver, lo que por te lo que digan. te digan, O claro, de lo cuántas que te veces digan, habrá sí. pasado un análisis, recibir. Uno se hace un análisis, recibe el resultado y no le da una cosquillita abrir y que haya algo que uno no quiere que... Claro. Entonces se entra, es todo, es bastante Sí, complejo. sí. Hablando de justamente de herramientas, yo leyendo o escuchando lo que son otras culturas, cómo tienen, por ejemplo, en Oriente, cómo tienen internalizado lo de la existencia y lo de las distintas vidas, cómo le pierden ese miedo que solemos tener nosotros con esta cultura occidental que habla de una sola vida, que es la única vida, cómo le pierden ese miedo o ese terror al que se termine todo, es decir, el miedo a la muerte. Sí. Entonces yo no voy a hablar de lo de la enfermedad, que por ahí, es decir, pero por ahí uno dice, bueno, yo llego y tengo un fin de mi vida, es lógico. Ahora, por ahí el sufrimiento uno no lo quiere y le tiene miedo. Es decir, esto es un tema, esto da para más de un programa. Sí. Para varios. Pero ahora, a mí me ha pasado, y educando un poco a los chicos en esos conceptos, a los hijos de uno en esos conceptos, que el niño por ahí presenta ese miedo, ese temor a la muerte, porque alguien en la familia ha fallecido, porque ven un accidente. Cuando uno les da y les propone, porque no les impone, pero les propone que pueda haber algo diferente que se llama muchas vidas,
que se llama existencia, es como una tranquilidad que el niño toma, que absorbe y que lo calma. Entonces, ¿en dónde uno pone, es decir, qué herramienta lleva adelante? Por ahí eso es comprobable, lo de las vidas, lo de la existencia, es comprobable. No es algo simple. Ahora, hablando justamente de herramientas, la fe. Es decir, si yo tengo fe, pierdo miedo a lo que desconozco. Es decir, yo puedo tener fe en Dios y que Dios existe e ir conociéndolo e ir haciendo una experiencia interna de aproximación a Dios, o decir, Dios no existe. ¿Y qué diferencia hay? Es decir, si yo tengo una fe que no evoluciona, se me convierte en una estructura. Si tengo una fe que tiende a que yo vaya comprobando, se me convierte en una fe consciente. Tengo conciencia sobre aquello en donde pongo mi fe, hasta que lo compruebo. Entonces, hay puntos en los cuales, apoyándose, uno puede transitar con seguridad, con equilibrio, o por lo menos con mayor equilibrio de lo que normalmente sucede. Es decir, si yo sé que esta vida, que mi espíritu es eterno, yo sé que físicamente estoy vivo porque tengo un espíritu, una energía que viene de Dios, y primero pongo fe en eso y después a lo largo del tiempo y de mi experiencia lo voy comprobando, y hay muchos temores que no voy a tener, hay muchos miedos que no voy a tener, y seguramente terror y pánico no voy a tener. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis, porque la experiencia a mí me dice que cuando uno trata de vivir en ley, las circunstancias peligrosas de miedo no se presentan porque uno no es un buscador de conflicto, sino que vive en una ley y trata de vivir armonizado, trata de vivir en una templanza, en una atención. Y aquel que vive transgrediendo tiene más posibilidades de vivir enfrentando situaciones extremas, de todo tipo. Fundamentalmente, no le moviliza el miedo, porque ya medio que se convierte en el miedo mismo, ¿no?, en su vida. Tratar de vivir en la virtud da una paz, una tranquilidad, y fundamentalmente da la templanza para poder encarar, aún con miedo, lo desconocido. Claro. A mí me pasa que por ahí le tengo miedo a que las cosas no sean como mi deseo o como yo pretendo que sean. Entonces, sacar de lado el deseo e ir enfrentando aquello que se me va presentando de la mejor manera posible, que es un poco vivir el presente. No quiero tener problemas. Es decir, yo no es que desee los problemas, que vengan problemas a mí para aprender. Ahora sí, si yo tomo como un aprendizaje lo que tengo que vivir, y dentro de lo que tengo que vivir hay problemas, ¿cómo te cambia el tránsito? ¿Cómo te cambia el panorama de lo que vas viviendo día a día? Entonces, no tenerle miedo al problema, no desear que el problema no exista. El problema está. No lo llamo para gozar con el problema, pero si está, tratar de sacar la experiencia, vivir de la mejor manera posible, aprender con eso y superarlo. Ahora sí, frente al problema me da miedo, me aterroriza, no lo quiero, lo rechazo mentalmente, emocionalmente, y seguramente un problemita se convierta en un problemón, es decir, un problema muy grande. Y son problemas que por ahí no es que tengan solución. Vos le das la espalda y la vida sigue, claro, pero en la vuelta de una esquina vuelve. Encontrada, ¿no? Claro, no podés escapar. Eso le digo a mis hijos yo.
Claro. Es decir, los problemas que tienen con los padres, bueno, si no los superan, se van a presentar de nuevo. Y nosotros a la vez, igual. Y hay Todo problemas el tiempo. como que también vaya a saber en qué estado espirituales. Cuando uno toma un cuerpo es un compromiso de rendir examen a la tierra, porque son materias que todavía uno no ha podido dar. Y entonces se presentan situaciones recurrentes y en la medida que uno sigue escapando, nos seguirán hasta que un día nos paremos Claro. frente al problema y digamos, bueno, aquí estamos, vamos a ver qué hacemos. Rindamos bien ¿Cómo el lo examen. encaramos? Claro. Yo tengo la imagen de una habitación a oscuras en la cual uno no sabe dónde están los muebles o dónde han dejado las cosas, y transitando en esa habitación uno puede chocarse y tiene un cuidado que viene del temor, que está bien decir el temor. Está oscuro. Si yo pudiese prender una luz, veo todo aquello que estaba escondido a mis ojos se clarifica y puedo transitar con seguridad. No es diferente en lo que respecta al conocimiento, porque si yo con los ojos cerrados sé dónde están cada una de las cosas en esa habitación oscura, voy a poder transitar como que hubiese luz, como que estuviese visible a mis ojos. Entonces es una imagen que a mí me sirve porque tenemos en muchos aspectos situaciones de penumbra, situaciones de oscuridad, que es desconocimiento. Es decir, cuando yo empiezo a encender una lucecita chiquita, un poquito más grande, es decir, despejo el camino. Es decir, puedo alumbrar hacia dónde me dirijo, puedo alumbrar lo que viene. Y cuando estoy desconociendo, es como que voy a tienta, voy probando y puedo chocarme la cabeza con algún ropero, con alguna pared. Que vivimos chocando, ¿no? Con algunas cosas. Cada vez que me enojo me choco con algo. Y poner luz, Luis, sería como poner amor. Bueno, ese sería, es decir, yo me refería a poner conocimiento. Eso sería Sí. superador todavía, porque no hay conocimiento más elevado que vivir en amor. No hay mayor que eso, y mayor acercamiento a Dios que uno pudiese producir que sintiendo amor en todo momento. Mayor entrega. Claro, es decir, Entregarse. para mí es una materia todavía, es un examen a dar. Una previa. No, eso decís vos. A dar, digo yo. Sí, porque muchas veces el conocimiento sin propósito no deja, Claro. pasa a ser un Claro. conocimiento de biblioteca Claro. o de Claro. profesión. Erudición, Que lo ideal es poder ponerle mucha voluntad y amor a ir haciendo la experiencia, conocer, experimentar y incorporar saber poco a poco. El darle rienda suelta, al dejar que la mente vaya trabajando sobre uno y no uno ir manejándola, va haciendo que la mente vaya creando situaciones que no existen o cosas. Se me viene a la mente, hablando hoy de esto de la medicina, ese remedio que no es nada, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Placebo. Placebo, claro. ¿Cómo puede ser que una persona se cure de algo que en realidad no es nada? Entonces ahí viene un poco que la persona, ella estaba seguro que tiene una enfermedad, le dan eso y se cura o se siente mejor. O sea, cómo la mente va creando situaciones a partir de temor, ¿no? Bueno, por ahí podemos hablar ahí de lo poderosa que es la mente. De lo poderosa, Que sí. así como te puede enfermar, te puede sanar, curar. te Exactamente. puede Y sanar. unida al corazón y al deseo, al propósito de una vida elevada, te puede curar totalmente físicamente. Y si no te curás, es decir, de todas maneras te has elevado espiritualmente. Sí, tal cual. Sí. No, yo después te voy a leer algo, Sí, sí. un fragmento, no sé cuándo lo digan, que estaba buscando porque es un artículo publicado en una revista de España por la Fundación Impulso de una Nueva Vida, y bueno, es cómo enfrentar los temores, ¿no? Es un artículo que recomiendo mucho que la gente lo lea entrando a la página, que Está en la página de la fundación. Ajá. www.impulsodeunanuevavida.org.
hay una parte que es bibliografía, después artículos, y está esto de enfrentar los temores. Es tan amplio, tan profundo, que no logro decidirme qué parte leer. Bueno, pero bueno, les voy a leer un párrafo, y bueno, invitamos a que lo lean porque están muy muy lindos los distintos tramos que tiene del artículo. Bueno, elegí uno diferente al que habíamos elegido con Luciano. Alcanzar la luz, ya que lo que veníamos hablando recién. Si nuestro objetivo es alcanzar la luz, hay que poner nuestra vista en ella y dirigirnos hacia ella. En el camino encontraremos muchas cosas que no conocíamos y que tendremos que trascender y enfrentar, siempre con amor. Quiero alcanzar la luz porque quiero hacerme uno con ella. Quiero que viva en mí. Quiero ser parte de ella. Eso tiene que ser ahora. En cada situación tenemos que poner luz. Tenemos que poner amor. No tiene lógica que la humanidad busque un mundo de amor y no ponga amor en el presente en el que vive. Es un sueño y una ilusión que nunca será realidad. Lo que nos falta es la voluntad de vivir nuestra vida a través del amor. Y eso es un esfuerzo en este mundo. Ser egoísta es fácil, es lo más común. Y siendo así podemos llegar a encontrar muchas personas con quienes compartir ese egoísmo, que les gusta lo mismo que nosotros, y que juntos haremos fuerza para dirigirnos a lo que queremos, para obtener, poseer y manejarlo. Tratemos de pensar la vida dándole siempre una oportunidad al amor, poniendo la otra mejilla 70 veces 7, es decir, todas las veces que sean necesarias. En ningún momento debemos pensar que se debe dejar de dar una oportunidad al amor. El amor tiene que llevarnos siempre adelante, más allá de la voluntad que tengamos. Debemos incorporar esto a nuestra vida, en nuestro presente. El amor no es tan solo amar, sino que también es compartir lo que tengo. Bueno, no sé qué más podemos agregar. Quise ponerle ese toque del amor, porque todo lo otro ya veníamos hablando y bueno, es lo que nos falta. Sí. Un poco resumiendo y escuchando lo que decías vos recién, Gloria, la lectura, el trabajo es eso, el trabajo es ese. Porque cuando uno habla del trabajo, habla del conocimiento interno, habla de aquello que uno tiene que ir descubriendo, es esto, es poner amor en lo diario, en la vida. Ahora, no quiere decir que uno no se encuentre con muchísimas dificultades que tendrá que ir superando y que es de lo que hablamos acá en esta mesa. Entonces, tener como objetivo vivir en amor y saber que en este mundo no es lo que sobra ni lo que se encuentra uno a diario, sino a diario y en la calle encuentra el egoísmo. Y es lo que hace falta. Lo que hace falta es el amor, indudablemente. Pero es una práctica. Es decir, uno no es que chasquee los dedos y diga, bueno, a partir de ahora voy a sentir amor. No. A partir de ahora puedo tomar la decisión. Y voy a seguir siendo el mismo que era, pero con un objetivo concreto, sabiendo hacia dónde me dirijo. Entonces, ¿quiero identificarme con mis egos? ¿Quiero identificarme con mis orgullos, con mi codicia, con mi egoísmo? No. ¿Lo tengo dentro? Sí. Lo tendré que correr de la manera que pueda, que vaya aprendiendo, que vaya trabajando. Entonces, ¿para qué? Para ir sintiendo amor cada día y viviendo en amor. Estas son palabras y expresiones de deseo y de cosas que uno va llevando a la práctica. Pero el camino es eso, es vivir la vida que cada uno tiene en amor, lo más cercana al amor posible, que es lo más cercano al Padre.
porque la expresión del Padre es el amor. Entonces, bueno, de esto hablamos, de esto tratamos de hacer un programa y compartir con ustedes que nos escuchan e invitarlos a que nosotros que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, ustedes puedan compartir aquello que está en la página y que decía recién Gloria, que hay mucha bibliografía que sirve para hacer el trabajo interno. Es decir, sirve para ir conociéndose a sí mismo, sirve para que cada uno haga su experiencia y pueda ir acercándose a sí mismo, a su propio corazón, que es en donde reside el amor y donde está el Padre, ¿no? Bueno, medio estamos llegando al horario de finalización. Si queremos agregar algo. Un programa que es tan interesante, está como para seguir hablando, tan ¿no? amplio, y nosotros siempre aclaramos que nosotros hablamos desde nuestra experiencia. Entrando a la fundación hay un material que cada uno al leerlo puede encontrar una faceta para tomar el trabajo, porque todos los trabajos tienen un mismo fin, pero son distintos caminos. Uno trabaja por la debilidad que siente, otro trabaja por lo que sea, desde su profesión, desde sus hábitos de vida. Entonces vale la pena la bibliografía que tiene la Fundación, y nosotros contamos algo de lo que hacemos. No somos, yo siempre repito lo mismo, no somos elegidos ni diferentes. Somos personas que en un momento de la vida tomamos la decisión de cambiar porque notábamos que nos faltaba oxígeno. Y esto para nosotros es un oxígeno. No quiere decir que todavía respiremos 10 puntos, pero vivimos en un propósito y en una vía de vivir cada vez mejor y poder estar en servicio. Nuestras casas están abiertas, la fundación está abierta para el que necesite una palabra que uno le pueda ofrecer. Siempre estamos ofrecidos en el servicio. El servicio es el antídoto contra los miedos, contra los temores. Cuando te acordás del otro, claro, se te va un poquito. Se disminuyen los problemas propios y las complicaciones. Es así. Ahí tenés otra. Sí. Bueno, gracias Gloria. Bueno, esperamos gracias. verte más seguido por acá. Bueno, cuando pueda vengo. No te vi muy convencida. No, pensar que nos acompañaba durante Antes, años, ¿no? y ahora, Claro. Bueno, vamos a ver, pero va a cambiar. Bueno, cuando Gracias. pueda vengo. Bueno, que pasen todos muy buenas noches y, como siempre digo, abrazo de amor y voluntad. Gracias Luciano. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias Darío que nos acompaña y Seba en los controles. Y bueno, el próximo lunes será un programa más de Aprendamos Juntos, en el cual vamos a hablar de un tema de la vida o de la vida misma y de lo que nosotros vamos haciendo o intentando en ese transcurrir diario. Gracias y hasta la próxima.